Bueno, nos encontramos más o menos en el año 2010, donde ocurre pues una situación que se vuelve noticia en el lugar donde éramos pastores en su momento. En ese año precisamente ocurrieron muchas cosas y entre todas las cosas que ocurrieron, entre todas las cosas que pasaron, precisamente pasó esta tan particular. Aproximadamente 5 jóvenes juegan un juego, tienen un juego que se llama Sarita. Cuentan por allí que Sarita era una señora que practicaba pues la brujería, la hechicería y todo esto, y fue muy poderosa en su momento en esta región. Pero esta señora muere y de allí empiezan un juego llamando a esta señora a través de este juego. 5 jóvenes precisamente jugando en uno de los colegios de la ciudad, toma posesión un demonio sobre ellas. Estas niñas al final las llevan a un lado, a otro, terminan llevándolas a un lugar, una iglesia que está por allí cerca a lo que llamamos el Fuerte en Buenaventura, y allí intentan liberarles. Ya habíamos escuchado nosotros del caso y de pronto alguien le había comentado a una de las madres de una de las niñas que estaban en esta condición de que en la iglesia podían orar por ella, en la iglesia pentecostal, en la parte de arriba, allá pueden orar por ella, saliendo pues de la ciudad. Y efectivamente, quien le cuenta es un hermano de la iglesia. Ella llega a mi casa y me dice: pastor, permítame, por favor, ayúdeme con mi hija, está en esta condición de estar pues encadenada por este demonio, ayúdeme a liberar a mi hija. Nosotros sabemos muy bien que nosotros no perseguimos demonios, ni perseguimos gente enferma para sanarlas o para liberar. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, muy claro tenía eso yo desde el principio, y precisamente le dije: bueno, tráigala a la iglesia y podemos hacer ese trabajo por ella. Podemos orar en el nombre de Jesús. Eso lo hace cualquier pastor que crea en el nombre del Señor, cualquier persona que considere que Jesucristo es Dios, lo puede hacer con tranquilidad. Entonces, no porque seamos talentosos, poderosos, no, el poderoso es Dios. Entonces eso yo lo tenía muy claro, y pasa algo muy particular. Lo que pasa es que la señora en ese momento no tiene para llevar la niña hasta la casa. Entonces me dice: pastor, por favor, ayúdeme. Y termino yo yendo en mi vehículo a traer la niña. Bueno, pasan algunas cosas, circunstancias allí. En ese momento hay un noticiero que se llama Televallarta. Yo creo que tú estabas pequeño en ese tiempo, pero puede ser que te recuerdes. Ya hoy no se llama así, creo que hoy se llama Telemar. En su momento se llamaba Televallarta. Y en ese momento, cuando suceden esas cosas, ellos están pendientes a cualquier noticia, y eso hacía parte de la noticia de la ciudad. Entonces estaban precisamente en el lugar. Y me hacen una entrevista precisamente a mí, porque estoy esperando a la señora que saque a la niña, y la pregunta es: ¿usted qué cree? ¿Qué considera? ¿La niña puede ser libre? Y yo automáticamente le respondí que definitivamente la niña podría ser libre si se le invoca el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Y se van a doblar las rodillas de todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos se doblarán en el nombre de Jesús. Y solo en el nombre de Jesús los demonios son sujetos y son echados fuera. Nosotros los echamos fuera en el nombre de Jesús. Entonces yo le respondí que no era con agua bendita, que no era con crucifijos, sino que era en el nombre de Jesús. Efectivamente, al rato sale la señora con la niña, y cuando sale la montamos en mi vehículo, la llevo a la casa de la señora, que por cierto, doña Carlina y su padre José, los llevo hasta allá, los dejo en el lugar y le digo: si usted quiere que su hija sea liberada, llévela a la iglesia. Y efectivamente, en horas de la noche, un día martes, la iglesia estaba en un avivamiento muy grande, un grupo muy grande de personas, estábamos ya en la congregación, unas 180 personas, y efectivamente llevaron, de las 5 niñas, llevaron 4 estudiantes, 4 niñas las llevan al lugar. Estamos en el lugar y empezamos a adorar a Dios, empezamos a cantar. Y yo tengo muy claro que cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu, en verdad, dice la palabra del Señor Jesús, que Él se manifiesta, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Fue tanta la presencia de Dios, fue tanto lo que Dios hizo ese día, que no pudo soportar esa presencia.
se alborotan como suelen alborotarse unas por cuestiones y otras por la presencia de Dios. Diríamos muy claramente y seguramente que fue por la presencia del Espíritu Santo. De un momento a otro empieza a llorar, está arrodillada, empieza a llorar y yo noto que de las 4 niñas reprendiendo ninguna me responde, solamente me responde una de ellas. Llega un momento donde brincaban, donde gritaban, pero luego se calmaban. Pero en una de tantas comenzamos a cantar una canción que dice: la sola presencia de Cristo Jesús al diablo lo quema. Y en ese momento yo noto que la niña está llorando, una de las niñas está llorando, y está llorando y llorando, entonces me causa impresión. Y me arrimo a ella y le pregunto: ¿tú por qué lloras? Obviamente no me responde la niña, sino que me responde el demonio que está dentro de la niña. Y me dice: yo lloro porque la presencia que estoy sintiendo aquí, esta presencia yo no la sentía hace muchísimos años, miles de años. Yo no sentía esta presencia hace muchos años en mi vida. Y entonces me causa impresión porque me está hablando con una voz muy gruesa. Y entonces le pongo la mano en el hombro y le digo: ¿y entonces tú quién eres? ¿Usted quién es? Es muy impresionante para mí. Y entonces se levanta y me dice: yo soy un ángel caído. Yo hacía parte de la corte celestial de Dios. Yo hacía parte de los ángeles que adoraban a Dios. Andaba en medio de las piedras de fuego. Yo hacía parte de esos que podían entrar en la presencia de Dios. Y esta presencia es la misma presencia que yo sentía cuando estaba en el cielo. Y le dije: ¿y tú cómo te llamas? Y me dijo: me llamo Ferlucy. Entonces, Ferlucy, pues a mí me causó impresión la palabra Ferlucy. Si tú la volteas, pues casi que diría otra cosa, ¿cierto? Me causa impresión, sin embargo, noto que él me dice que le permita, que le regale unos minutos. Me dice: regálame 5 minutos. Regálame 5 minutos, yo adoro a mi Dios. Porque llegó un momento donde yo le dije: te tienes que ir, y me dijo: no, dame 5 minutos, por favor, regálame 5 minutos, pastor. Y yo le di esos 5 minutos, le dije: tienes esos 5 minutos. Y la reacción de este demonio fue tirarse en el altar, abrazar el púlpito. Nosotros teníamos un púlpito más bien delgado, y entonces alcanzaba a abrazarlo con los brazos. Abrazó el púlpito y comenzó a gritar, arrodillado, postrado, comenzó a gritar una cantidad de cosas que eso ha causado mucha revolución. Eso ha causado mucho, porque a mí me llama la atención de que la Biblia dice: los demonios, tú crees que Dios es uno, dice, los demonios también creen y tiemblan. Entonces resulta que hay mucha gente que cree que Dios es una trinidad o que Dios es una dualidad. Sabemos muy bien que Él tuvo 3 manifestaciones: como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu en la regeneración. Son las manifestaciones más grandes de Dios, pero también tuvo teofanías como ángel, como cordero inmolado. Lo tuvo como el león de la tribu de Judá, como la puerta, como el hombre. Entonces nosotros, para mí esto me deja en claro, y a muchas personas que puedan ver este video, de que Jesucristo no son 3 personas aparte, ni son 2 personas aparte. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo, Jesucristo es el Espíritu, Jesucristo es el Cordero, Jesucristo es el León. Jesucristo es Dios. Entonces, precisamente en ese momento se inclina, se arrodilla, abraza el púlpito, abraza el púlpito que tenemos y comienza a gritar: Jesús, mi Dios, mi Rey, mi Señor, te amo, te adoro. Y comenzó a gritar: sácame de aquí. Comenzó a glorificar, le decía: te amo, te glorifico, Jesús. Habíamos muchas personas, entonces comenzamos a llorar. Yo comencé a llorar, los hermanos comenzaron a llorar. Yo lloraba de sentir dolor de ver un ángel caído. Yo sentía un dolor impresionante. Pero él aprovechó esos 5 minutos. Él gritaba: mi Señor, mi Dios, mi Rey. Y al final de su adoración, yo le pongo la mano en el hombro y le digo: te tienes que ir. Tienes que ir. Y efectivamente se levanta, y cuando se levanta me dice:
me dice, ustedes son la iglesia del Señor. Ustedes son la iglesia del Señor. Ustedes tienen el poder. Ustedes tienen la autoridad. Yo me tengo que ir. Afuera me están esperando, no me va a ir bien. Son muchos. Pero yo sí tengo que decirles algo. Y lo que les tengo que decir es, ustedes que sí pueden adorarlo. Y nos señaló a todos. Yo creo que tú te acuerdas de la iglesia que estaba afuerita, en la parte así como de afuera. Y señaló así a todos y nos dijo, y ustedes que sí pueden adorar a Dios, ustedes si no lo adoran. Y a mí eso me llama la atención porque nosotros muchas veces somos muy parcos en los cultos. Somos muy fríos, tenemos oportunidades de adorar a Dios y no lo hacemos con el corazón, no lo hacemos con el alma. Y es triste ver uno la iglesia hacer cultos sin la presencia de Dios. Yo creo que nos deja un mensaje muy claro. La palabra del Señor realmente nos da a entender que Dios es tan grande que cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que obedecer. Y si hay un Dios para el infierno, ese Dios se llama Jesucristo. Es decir, Satanás tiene un Dios y se llama Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios arriba en el cielo, Él es Dios en la tierra y Él es Dios debajo de la tierra. Él es Dios en todas partes y hasta los demonios tienen que doblegarse y tienen que adorarlo. Y es aquí donde uno comienza a pensar precisamente sobre todas estas cosas, de cómo muchas personas no han aprendido a adorar a Dios. Y si hubiese un evangelio para el infierno, el primer convertido sería Satanás y sus demonios. Porque ellos conocen que es estar en la presencia de Dios. Porque ellos saben que es estar al lado de Jesús, que es ser abrazado por Dios. Ellos saben que es estar en medio de esa presencia y sentir el gozo, la alegría, amar a Dios. Ellos lo conocen. Y por eso ese día, para mí, la oportunidad de ese ser, diríamos nosotros, que un día fue angelical, la reacción de ese ser que un día fue angelical, fue aprovechar el menor tiempo posible para adorar a Dios. Así que yo quiero invitarles, el Dios nuestro es Dios sobre todas las cosas. Quiero invitarles a los hermanos, donde quiera que vean este testimonio, donde quiera que vean esta palabra, de que no nos limitemos para adorar a Dios, que le demos libertad para cantarle, que no sean 2 y 3 coros y pare de contar. No, llegó el tiempo de adorar a Dios, llegó el tiempo de alabarlo. Este es el tiempo y yo creo que eso lo vamos a ver en el cielo. En el cielo va a haber adoración, alabanza y no nos vamos a detener, lo vamos a adorar. Entonces, qué bueno que esta generación, Vida en Gracia, es una generación que puede adorar a Dios con el alma y con el corazón.